La autoridad es claramente una construcción social que cambia según las épocas, pero que se basa en una idealización, a esto iba, inevitable de la infancia. Si yo soy una persona que no me puedo arreglar por mi cuenta, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a idealizar, voy a pensar, voy a sentir que las personas que me cuidan son perfectas, porque es lo que necesito para sentirme con cierta seguridad. Eso es inevitable en el ser humano. Ahora, como este proceso es inevitable, me parece que autorizar a otros también se hace inevitable. La necesidad de sentir que hay personas con autoridad alrededor nuestro, más allá de poderosas. Pero además hay algo real. La autoridad se ha basado en sabiduría, experiencia, porque se ha transmitido la autoridad a través de consejos. La cuestión de la autoridad vale la pena ponerla en juego porque aparece como algo diferente el poder. De hecho, hay poder sin autoridad, aunque es más difícil que haya autoridad sin algún grado de poder. Los dos conceptos aluden a dirigir la conducta de los otros, es decir, lograr que los otros hagan algo. En el caso del poder, es algo que la persona con poder tiene: fuerza física, dinero, un arma de fuego, algo con lo que puede coaccionar a otro. En el caso de la autoridad, la persona lo logra porque la otra parte le autoriza a hacerlo. Es decir, le pide un consejo, le pide una opinión. Entonces la autoriza. La diferencia importante es esa. La autoridad es un fenómeno que aparece entre dos partes, una parte autorizada y una parte autorizante. La autoridad tradicional es claramente vertical, se genera con el patriarcado, digamos. Las únicas personas autorizadas en la cultura europea durante milenios fueron varones, blancos, cristianos. Uno podría agregar endosex, cis, heterosexuales, proveedores, o sea, de sectores medios altos, y todos los demás estaban desautorizados. Entonces, ¿quiénes quedaban afuera? Obviamente las mujeres, los colectivos LGBTIQ, los pueblos originarios, las personas que no tenían empleo, los sectores marginales o los sectores más humildes, otras religiones, otras etnias, en fin. Las personas que tenían problemas de padecimientos mentales u otras enfermedades o discapacidades. Digamos, eso hacía una clara jerarquía. Después de lo que yo prefiero llamar la segunda destrucción de Europa, que otros llaman la Segunda Guerra Mundial, pero realmente creo que ha sido un gran suicidio de Europa, o dos intentos de suicidio, el primero en el 14, el segundo en el 39, se produce un fenómeno muy particular. Se pierde casi una generación de varones adultos en Italia, en Alemania y en la Unión Soviética. Por otro lado, hay muchos varones que vuelven en pésimas condiciones de la guerra y, por supuesto, de los campos de concentración. Por otro lado, hubo mujeres que se quedaron con los viejos y con los niños y que sobrevivieron. En Estados Unidos hubo mujeres que trabajaron en las fábricas mientras los hombres se iban a pelear en el ejército y al final de la guerra habían producido más de lo que solían producir los hombres. Entonces las fábricas no las quisieron mandar a casa de nuevo. Es decir, las mujeres se empoderan en esa época. Hay una generación de jóvenes y de adolescentes, entre los cuales van a estar los Beatles, por ejemplo, esa es la generación, que crece sin una figura fuerte de autoridad de padre, y esto empieza a cambiar las cosas. Que se tiende más a una situación de sororidad, fraternidad, como quieran llamarla, de pares, que no vertical. No digo que esto se haya logrado totalmente, se logra en distintos sectores, se logra claramente más entre las comunidades más jóvenes, los colectivos más jóvenes, y
significa que en vez de que haya alguien a la cabeza, arriba, diciendo, con toda la autoridad centralizada en esa persona, lo que hay es reconocimiento de autoridades entre unos y otros de manera dinámica. Es que hay otras formas que no son perfectamente horizontales, sino que van simplemente cambiando de lugar la autoridad y reconociéndola en distintos momentos y en distintas partes. El tema hoy es que hay sectores, digamos, que permanentemente se quejan de la pérdida de la autoridad, digamos. Yo diría que son los sectores más conservadores o tradicionales, que sobre todo piensan que la gente más joven no respeta la autoridad, porque esperan que por el mero hecho de ser adultos se les respete. Creo que se están construyendo entre los jóvenes y entre personas también adultas otras formas de autoridad más horizontales que implican reconocimientos mutuos. Para dar un ejemplo muy sencillo, hay gente de mi generación que le pide a sus nietos que se ocupe de sus computadoras o dispositivos porque no entiende nada. Él les está autorizando a hacerlos, mientras que en otros aspectos pueden tener autoridad en ellos mismos. De manera que habría otras formas de autoridad y estas atraviesan las generaciones, la escuela, la familia, los lugares donde intercambiamos más allá de los espacios públicos donde están las autoridades políticas. Esto es un poco mi idea sobre la cuestión. Justamente por lo que decía de la indefensión del ser humano, nacemos de alguna manera sometidos a otros. Nosotros estamos sometidos, pero se nos protege. Esto a veces nos lleva a sentir que en cualquier situación de sometimiento vamos a recibir protección, y es un grave error. Yo creo que una cosa es un bebé, una criatura pequeña que en eso ha sido cuidada, en esa etapa ha sido cuidada, y lo que tenemos que es emanciparnos de esta idea de que todo sometimiento nos lleva a protección. Pero ¿por qué me pareció muy interesante ese libro, La noción de autoridad? Porque él, que realmente sabía mucho de filosofía, recorre la filosofía europea de base griega y dice que hay muy poco sobre la autoridad. Y encuentra que hay 4 que él llama tipos de autoridad en la filosofía europea. Uno de ellos es el tipo del padre, que está, digamos, en la escolástica. Los padres de la iglesia son, digamos, el padre es la autoridad. La autoridad que se basa en el pasado. Siempre fue así, siempre tiene que seguir siendo así. Se basa en la tradición, se basa en la religión, en aquello que nos une a quienes, digamos, dicen así, quienes creen en esa religión. Y que bueno, es, digamos, una figura que le da autoridad no solo a los padres, sino a los viejos. Por otro lado, encuentra Koyev en Aristóteles otro modelo de autoridad que es el del jefe. No casualmente, creo, porque Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, ahí es el joven jefe, el líder. ¿En qué se basa la autoridad del jefe? Que ve el futuro, que puede prever lo que va a ocurrir. Entonces, los demás lo siguen porque su autoridad se basa en que es capaz de saber qué va a pasar a futuro. Los profetas, los adivinos tendrían también esta autoridad. Otra de las figuras es la que toma de Hegel, la del amo y el esclavo. El amo tiene la autoridad. Eso es interesante porque él le pone, es decir, Hegel reconoce que hay una dialéctica entre amo y esclavo, o sea, sin amo no hay esclavo y sin esclavo no hay amo. Y finalmente encuentra un cuarto tipo que es el del juez. El juez no tiene el amo tiene su autoridad en el presente porque es ahí donde asume el riesgo. El juez no tiene su autoridad ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Está por encima de todos porque puede juzgarlos a todos. Y ahí se basa en la filosofía de Platón y el hombre es justo, el árbitro, quien intermedia, va a tener esta autoridad. Él dice que hay estas 4 formas en la filosofía de Occidente o en la filosofía de base europea.
Y bueno, me pareció que esto era una síntesis muy interesante porque no hay mucho más. Bueno, creo que incide de distintas maneras. Por un lado da mayor autonomía a las generaciones más jóvenes, para dar un ejemplo. En mi infancia había un teléfono que funcionaba muy mal y era el único en la vivienda, ¿verdad? Que estaba en un lugar central. Después vinieron los portátiles inalámbricos que incluso los chicos podían tener, o los hijos podían tener en sus habitaciones. Eso ya dio más privacidad a las relaciones. Que cada uno pueda llevar uno encima es otra historia, más allá de que eso ya no es un teléfono, es un dispositivo que permite infinidad de formas de comunicación. Por ejemplo, los medios tradicionales sin duda siguen teniendo un peso importante, pero también ha habido formas en que las han perdido, en cierta medida las han perdido. Por ejemplo, las redes sociales le quitaron una buena porción. Cuando aumenta, justamente esta historia de que aumenta lo que circula de distintas formas, en realidad también permite mayor libertad en un punto. Esto hace que ciertos enormes poderes también lo pierdan en alguna medida. Y eso entonces, yo creo que la tecnología tiene un desarrollo tan espectacular que termina por limitarse por sí misma de alguna forma, en algunos puntos, ¿no? Es claro que los colectivos LGBTIQ han sido totalmente desautorizados. La autorización, ¿cómo se logra? Esto vale para las empresas recuperadas, las personas que empezaron a trabajar sin patrón, por ejemplo. Esto vale para personas que trabajan en la prostitución, esto vale para distintos colectivos que han sido desautorizados. Solamente se logra en acciones. No tiene sentido que uno se ponga a pensar cómo me autorizo. Es cuestión de realizar acciones que tiendan a autorizarse. Por ejemplo, el colectivo LGBTIQ lo que ha hecho fue revertir términos que han sido considerados peyorativos, insultantes, y usarlos como, bueno, nos llamamos así, listo. ¿A ustedes les parece insultante? A nosotros no. Bueno, el primer libro fue Adolescencia, Posmodernidad y Escuela, que escribimos con Guillermo Viols, y a partir de ese libro, que realmente fue sumamente exitoso, que nos llevó a hablar con padres, madres, psicólogos, pediatras, realmente gente, educadores, gente de todos preocupados por el tema, de ahí surgió este otro, Adultos en Crisis, Jóvenes a la Deriva. ¿Por qué? Porque lo que aparecía era que frente a todo este cambio de la aparición de una generación joven que estaba desde los años 50, 60 en adelante creando su propia cultura, los adultos no sabían qué hacer. De golpe se les había quebrado una forma tradicional de educar, una forma de autoridad que esperaban ser reconocida. Por ejemplo, digamos, en esa época, años 50, 60, si un docente entraba en el aula, todos nos levantábamos como por resorte para saludar a esta autoridad que entraba y en silencio absoluto. Es decir, eso cambió radicalmente. Quien esperaba eso en su casa o en la escuela y se sentía totalmente perdido, en crisis. ¿Qué pasa acá? Entonces lo que yo describí allí es que podíamos reconocer, un poco estereotipadamente, pero tres tipos de adultos. De aquel adulto tradicional con todo el poder y toda la autoridad que se había quebrado o que había entrado en crisis, podían considerarse herederos tres tipos de adultos. Un adulto que trataba de ser parecido al tradicional. Entonces, si mis padres fueron así conmigo, yo voy a ser así con mis hijos porque es lo mejor. Imposible, porque hay toda una ola juvenil que viene en contra. Por ejemplo, decirle a un joven, vos salís pero volvés a las 12 de la noche, es ridículo, porque a las 12 de la noche se están preparando para salir a las 2 de la mañana, digamos, esto no tiene ningún sentido. Otro adulto que entra en escena, que es muy interesante, es el adulto adolescente, o adolescentón, o pendeviejo, como se lo ha llamado, que es aquel que fue adolescente en los 50, 60 y nunca quiso dejar de serlo.
Y finalmente yo decía que hay un enorme grupo adulto, quizás el mayor número, en el cual con el cual me siento identificada, al que llamo adultos inseguros. No queremos ser tradicionales, no queremos ser adolescentes. ¿Qué somos? Estamos en crisis. Una crisis que puede ser productiva en un sentido, porque eso permite abrir la cabeza, tratar de informarse, tratar de entender. Es muy angustiante a veces para los chicos, porque esperan que uno les diga algo más. A ver, decime qué. Algo por lo menos, algo claro. Y uno, ay, bueno, no sé, vamos a ver. Es decir, este es el punto problemático de la inseguridad y no pocas veces también genera lo que Dolto había reconocido en la década del 80, François Dolto, que era la violencia desde los hijos hacia los padres. La autoridad, entonces, es claramente una construcción social que cambia según las épocas, pero que se basa en una idealización, a esto iba, inevitable de la infancia.